no me conocen. Algunos creo que les di clase de escrito. Mi nombre es Eugenio Santa Fe. Soy director actual del programa de Ingeniería Electrónica. Soy ingeniero electrónico de la universidad y estaré acompañando este semestre. Y con el profe estará apoyándonos en la parte de comité de trabajo social. Y bienvenidos, cualquier inquietud, con gusto, conmigo o con el profe Evo, que va a estar encargado. Vale, profe, muy amable. Vamos entonces a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirman si de pronto pueden estar visualizando el escritorio. Sí, señor. Sí, profe. Ok, no sé si en el momento se da también la cámara. Voy primeramente a hablar un poco y a presentarme, al igual también como el profe Jessy lo comenta. Soy docente de programa de Ingeniería Electrónica. En este semestre voy a tener la oportunidad de acompañarlos en lo que hace referencia al el trabajo social del programa y pues a dar una serie de indicaciones que muy seguramente pues ya hemos tenido la oportunidad de escucharlas a través de algunos otros semestres, en donde se recalca la importancia, obviamente como requisito de trabajo social, para poder dar cumplimiento a todas las expectativas que se tienen y obviamente los documentos necesarios para el grado ya cuando culminemos nuestros estudios. Entonces, mi nombre es Armando Pavón Conde. Muy seguramente tuve la oportunidad de trabajar con algunos de ustedes en las asignaturas que ya seguramente ya han cursado o que están cursando. Y pues, como lo decía el profe Jessy, estamos muy atentos y a disposición de poder colaborarles en lo que se refiere a trabajo social y las dinámicas o las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, voy a dejar de compartir la imagen para tener un poco más de fluidez con la transmisión y voy a compartir los documentos que se tienen pensado para el día de hoy. No sé si por ahora tengamos alguna pregunta, alguna duda, inquietud, de pronto pueda tener alguno de los compañeros. Ok, en lo que hace referencia al proceso de trabajo social, vamos primero a dar conocimiento del cronograma. Segundo, vamos a tener en cuenta lo que son las pautas para la presentación, algunos tips que se debe tener en cuenta. Y para ello entonces daremos espacios de preguntas y demás. Les voy a rogar el favor de que quienes tengan la oportunidad de ver el chat, si de pronto algunos tenemos dificultades de audio y escriben la pregunta, me puedan levantar la manito o dejar la pregunta en el chat y estaremos atentos para resolverlas. Primero, darle la bienvenida a todos ustedes y sobre todo para este trabajo social, el cronograma que se presenta para el semestre 2021-2, el cual estamos cursando, tiene unas fechas estipuladas en donde obviamente tenemos en cuenta algunos lapsos que si bien se han dado referentes a algunas actividades en paralelo, pues vamos a tener, digamos que la oportunidad de trabajarlas de forma un poco más dadas a algunas otras fechas para el cumplimiento del mismo. Como lo pueden apreciar, no sé si estamos viendo la pantalla en cuanto al cronograma. Sí, señor. Ok, tendríamos entonces una fecha de inscripción y de registro en el aplicativo de trabajo social, el cual está vinculado a cada una de nuestras plataformas en el Academia.Soft, en donde encontramos que está desde el 16 de septiembre. Obviamente tenemos en cuenta la elaboración o la aceleración de la reunión que actualmente estamos
gestionando, pues no tenemos, digamos, ciertos lineamientos que son importantes para desarrollar esta inscripción en la plataforma. Por ende, entonces, vamos a enmarcar lo que son incluso el 21 de septiembre, que pues era el día de ayer, en donde vamos digamos que a dinamizar un poco con estas dos fechas iniciales. Vamos a tener en cuenta las correcciones que son desde el 27 de septiembre, dado obviamente por el aplicativo, y el viernes 1 de octubre se dice que es la aprobación por parte del coordinador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estas tres primeras fechas, unas ya pasaron, otras están de cierta forma sujetas a cumplirse dentro de pocos días, vamos a establecer entonces la entrega de las propuestas, ¿cierto? Hasta el 27 de septiembre. La idea es que de cierta forma dinamicemos un poco en cuanto a la entrega de los documentos, lo que se debe presentar y obviamente también en dónde podemos desarrollar las prácticas, que vamos a hablar un poco de eso más adelante. Para ello entonces vamos a elaborar el documento que es el primero, el que debemos desarrollar, debemos clarificar y tener presente todos, pues para poder hacer la revisión y posterior subir a la plataforma. Entonces, hay unas fechas en donde están estipulados sobre proyectos finalizados. Primero, el preámbulo es de las fechas establecidas para anteproyectos. Seguidamente tenemos proyectos finalizados, las actividades que corresponden a los mismos, para quienes de pronto hemos venido trabajando el proyecto de trabajo social en semestres anteriores, en donde ya tenemos de cierta forma terminación del mismo, tenemos las evidencias, tenemos aquellos entregables para poder validar el trabajo social, en donde en cumplimiento a ello damos las fechas del 16 de septiembre, 21 de septiembre y 27 de septiembre de igual forma. Como lo venía mencionando, la idea es trabajar sobre la última fecha del 27 de septiembre, ¿cierto? Tal vez unos días más, eso lo hablaremos con el profe Yesid para tener, digamos, esta autorización y demás, en donde pues vamos a tener en cuenta lo que es la presentación del documento, la revisión por parte mía y obviamente posterior a ello subir los documentos necesarios en la plataforma. Se dice que el viernes 1 de octubre está la aprobación por parte del coordinador y el 2 de octubre la descarga del certificado por plataforma. Entonces, ¿qué buscamos? Que en estas dos últimas fechas, tanto la del 1 de octubre como la del 2 de octubre, en anteproyectos de trabajo social y proyectos finalizados, podamos tener la estrategia o el dinamismo necesario para dar cumplimiento con estas fechas. Vamos a ver si de pronto en los días del 27 de septiembre tendríamos la oportunidad de manejar una holgura para, digamos, proyectar lo que se necesita para radicar nuestro proyecto, nuestra actividad que vamos a desarrollar y de igual forma para dar cumplimiento a la misma. Hay unas convocatorias extraordinarias en donde se tiene en cuenta algunos procesos particulares, aquellas personas que de pronto ya están muy cerca a lo que es culminar ya su carrera, en donde pues requieren que de forma ágil tengan los documentos, los requisitos totalmente establecidos, por ende se establecen las fechas del 28 de octubre como inscripción y registro en la plataforma, martes 2 de noviembre, corrección por parte de los coordinadores. Tendríamos el lunes 5 de noviembre, corrección por parte de los estudiantes. Obviamente se les dan las sugerencias, los estudiantes hacen las correcciones y nuevamente se presenta el documento. Y el jueves 18 de noviembre, aprobación por parte del coordinador. Para los trabajos finalizados, entonces tendríamos las siguientes fechas. Lo que es el 26 de noviembre, informe final con las evidencias relacionadas. El 2 de diciembre, correcciones por parte del coordinador. El 6 de diciembre, corrección por parte de los estudiantes. Obviamente se nuevamente entregaría el documento para hacer su revisión. El 9 de diciembre, la aprobación. Y el 10 de diciembre, descarga del certificado. Hay algo importante acá. Teniendo en cuenta las fechas que están digamos, tan inminentes para la primera parte del trabajo social, mi pensamiento y de pronto con la aprobación del profe Jessim, podría ser de pronto que manejemos las fechas extraordinarias.
en donde si podemos ver el reflejo de la misma, para anteproyectos estaríamos hablando de que tenemos una fecha límite del 27 de diciembre. Con las fechas extraordinarias tendríamos la oportunidad de trabajar sobre el 28 de octubre hasta lo que es el 5 de noviembre. Entonces, ¿cuál podría ser el planteamiento? Agilizar lo que es la parte documental, obviamente la gestión y lo que es la aprobación por parte de la entidad o donde desarrollemos nuestro trabajo social, agilizar esa parte que es un poco, si bien hay que hacer la logística o hay que hacer la antesala con las personas indicadas, pues eso va a demorar el ir y venir de los documentos para hacer la aprobación. Tal vez entonces la idea es concentrarnos en las fechas de la convocatoria extraordinaria, que creo yo que son un poco más relevantes para la presentación de anteproyectos de trabajo social. Y para lo que es la parte de los trabajos o proyectos finalizados, tendríamos entonces lugar a las fechas posteriores que serían del 26 de noviembre, 2 de diciembre, 6 de diciembre hasta el 10 de diciembre. No sé si por ahora existe alguna pregunta, me gustaría de pronto solucionarla en su momento. Profe, en el chat, estudiante pregunta si el programa Adopta a un Maestro está activo. Y creo que sí. Perdón, profe, casi no le escuché, tal vez se me fue un poco la señal. Una, voy a poner el nombre de la estudiante, alcancé a ver el mensaje que había colocado. Sí. Si el programa de Adopta a un Maestro está activo todavía. Ok, bueno, efectivamente, pues vamos a hablar de los tipos o las denominaciones que tenemos a disposición. Sí, efectivamente, Adopta un Maestro está dando cumplimiento, sobre todo en lo que hace referencia a interacción social, bienestar universitario. Ello lo podemos listar dentro del aplicativo, pero sí se puede, digamos que, trabajar bajo esta modalidad. ¿Qué vamos nosotros a plantear como programa? Recordemos que nosotros en cuanto a la gestión y los indicadores hemos tenido buenas experiencias a través de actividades como lo son el trabajo con Tecnomanitos, el trabajo con lo que fueron los alumbrados navideños en las locaciones aledañas a Pamplona, entre otros, por citar algunos. Vamos a crear dos proyectos nuevos en donde van de la mano con esta denominación Adopta un Maestro, en donde vamos a enfocarlo directamente a las áreas de conocimiento del programa de Ingeniería Electrónica. Obviamente nos basamos en los pilares fundamentales que son la física, la matemática y la química como materias bases, hablando propiamente de colegios técnicos o algunos de las instituciones educativas que se encuentren aledañas o cerca a nuestro lugar de residencia. La idea es que, por lo menos acá en Pamplona, con el Colegio Provincial San José, ya tuvimos un acercamiento importante en donde el rector muy amablemente nos abrió las puertas de la institución para desarrollar este tipo de actividades. Obviamente hay que hacer una socialización de cómo se va a interactuar con el colegio, cuáles son las pautas que se van a manejar, obviamente los lineamientos por parte tanto del colegio como por parte del programa, en donde estamos afianzando o estamos alineando este documento y esta estrategia. Básicamente es trabajar a la par con Adopta un Maestro, que a nivel general o institucional pues se ha venido llevando de una forma exitosa, que es básicamente apoyar las didácticas o temáticas de los colegios o centros educativos en donde nuestros estudiantes, no solo del programa de Ingeniería Electrónica, sino también del departamento, con sus habilidades pueden apoyar la facilidad, digamos, del uso de las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y también de material didáctico que apoye o que fortalezca las temáticas que se imparten en cada una de las áreas del conocimiento que ya mencionamos, matemáticas, física, entre otros, incluso pues obviamente informática. Entonces lo que buscamos con esta nueva estrategia es
dar cumplimiento a las mismas estrategias, pero también generar un enfoque directamente relacionado con el programa de ingeniería electrónica. Obviamente tenemos nosotros muchas más habilidades que van enfocadas al diseño o al desarrollo de pequeños prototipos o esquemas circuitales que de cierta forma podemos afianzar conceptos teóricos y a su vez generar un prototipo o un dispositivo que el muchacho o el estudiante pueda fácilmente implementarlo y obviamente tener un acercamiento con lo que nosotros como ingenieros electrónicos podemos apoyar a procesos en cuanto a nuestra vida cotidiana, a nuestras temáticas de estudio o incluso a proyectos de ferias de investigación o ferias de creatividad que lo desarrollan en los colegios. Entonces la idea es hacer este énfasis en función a proyectos propios del programa. Lo que nosotros hemos estado hablando con el profe Jesse, que amablemente nos ha tendido, digamos, el tiempo y la disposición para enmarcar este tipo de estrategia. La idea es presentar el proyecto y en el próximo mes hacer toda la instanciación necesaria para que aparezca ya como proyecto radicado en interacción social y podemos verlo visualizado en la plataforma. A su vez también hemos trabajado de la mano con Tecnohumanitos, como lo mencioné, en donde apoyamos estos mismos procesos, pero enfocado a lo que son las escuelas rurales. Más que todo son en primaria. Se enfoca a estudiantes de lo que es tercero, cuarto y quinto, en donde ellos obviamente pues empiezan a crear o a cultivar, digamos, esa experiencia con la tecnología y a su vez podemos nosotros brindar la oportunidad de eh, mostrar lo que nosotros como ingeniería electrónica podemos potencializar no solo para facilidad o practicidad, digamos, en la vida urbana, sino también en la vida rural. Normalmente lo que se hace con Tecnomanitos es generar prototipos o estrategias que permitan al sector rural interactuar más con la tecnología, que obviamente pues ellos tienen sus limitantes en donde sean charlas, ya sea orientadas al buen uso de las tecnologías, al buen uso del tiempo digamos, al estar en contacto con el Internet, con equipos de cómputo, incluso con los celulares, smartphone, en donde muy seguramente nosotros incluso lo hacemos en nuestra costumbre, en el tiempo libre o en el espacio que tenemos de relajación. De pronto miramos es WhatsApp y miramos redes sociales, de pronto miramos alguna aplicación de juegos y demás, en donde podríamos aprovechar más bien para cultivar estrategias que nos permitan retroalimentar información y posterior implementarla de forma eficiente en las tareas, consultas o incluso en los desarrollos de proyectos de aula o en proyectos enfocados a lo que es, digamos que, las escuelas o lo que es la formación técnica en los colegios. Entonces, eso es lo que más o menos proyectamos para afianzar en cuanto a lo que son los proyectos que vamos a seguir impulsando. Tendríamos entonces los proyectos propios de bienestar universitario, Adopta un Maestro, entre otros, por citar algunos, pues sabemos que Macroproyecto también está activo, Salud para la Vida también está activo, y podemos de cierta forma apoyarnos con ellos porque ya está listado dentro de, digamos que dentro de todas las posibilidades para desarrollar trabajo social, pero obviamente tenemos que buscar en dónde vamos a aplicar, que es lo importante y ya vamos a hablar de ello. Entonces, proyectos propios del programa, vamos a tener la oportunidad de crear dos y proyectos externos de la institución, refiriéndonos a bienestar universitario, tenemos varios que podemos aprovechar. Vale, entonces, siguiendo con lo que es el cronograma y el alistamiento para ello, pues damos o conocemos estas fechas que vamos a poder trabajar o aprovechar para hacer este proceso de, primero, buscar cuál podría ser el colegio, la institución o la dinámica que vamos a trabajar, cuál es de pronto desde nuestros gustos, cuál podría ser la mejor estrategia para desarrollar nuestro trabajo social y obviamente pasar en los documentos que vamos a verlos en un momento. Entonces, no sé si en las fechas hay alguna pregunta para
Obviamente estas fechas las voy a compartir tanto en el grupo como en la página del programa para que las tengamos en cuenta y tengamos acceso a la información. No sé si tengamos preguntas. Profe, en el chat hay Sí, una pregunta. Perfecto, gracias. ¿me podría de pronto leerla, por favor? O permítame Eh, dice María Alejandra, leerla. buenas tardes. Para los estudiantes que ya tienen el anteproyecto aprobado en la plataforma, la fecha límite para la entrega del informe final sería el 26 de noviembre. Ok, buena pregunta. Sí, efectivamente, pues teniendo en cuenta las fechas ordinarias, por así decirlo, estaríamos hablando de que si ya se terminó el proyecto de trabajo social, ¿cierto? Se debe enviar entonces el documento para generar las correcciones. Obviamente está hasta el 21. La idea es ampliar este tipo de fecha hasta el 27 de septiembre para trabajar con fechas ordinarias, ¿cierto? Y tener del 27 al primero ya la parte documental establecida para subirla a la plataforma, ¿cierto? Y posterior a ello descargar el certificado como lo plantea la convocatoria ordinaria. Si de pronto algunos ajustes de pronto nos llevan un poco más de tiempo, trabajaríamos con las fechas extraordinarias para proyecto finalizado. Tendríamos entonces lo que es el alistamiento de los documentos, ¿cierto? Como evidencias, cartas y demás hasta el 26 de noviembre para aprovechar la segunda, digamos que convocatoria de proyectos en convocatoria extraordinaria, desde el 26 de noviembre hasta terminar el proceso el 10 de diciembre, ¿vale? Entonces, o jugamos con la convocatoria ordinaria, pero si de pronto no alcanzamos a tener los documentos, las evidencias por parte de la institución o por parte de donde desarrollamos nuestro trabajo social, entonces tendremos esta otra digamos que fechas estimadas para desarrollar esta actividad, ¿vale? No sé si tenemos alguna otra pregunta. Profe, para generalizar la entrega del anteproyecto, sería hasta el 28 de octubre haciendo los papeleos y entregando esa es la fecha máxima, ¿cierto? Para, para digamos, hasta ahora radicar anteproyectos, ¿verdad? De los nuevos, ¿sería hasta el 28 o antes? Vamos entonces a trabajar, digamos que esa invitación hasta el 18, hasta el 28, perdón, de octubre. Lo que pasa es que hay que jugar con algo. Recordemos que son 60 horas que debemos distribuirlas en función, obviamente, a la entidad o la institución donde vayamos a desarrollar el trabajo social. Entonces, hay que contemplar el cronograma de actividades y que no nos quede tan encima desde octubre hasta diciembre desarrollar todas las actividades. Obviamente, pues ahí hay un espacio importante en donde podemos nosotros coordinar con las instituciones o con los supervisores. Pero entonces, la idea es como aprovechar y trabajar un poco antes de las fechas y desarrollar la parte de lo que refiere a la documentación para presentarla. Entonces, como fecha límite, la inscripción es el 28, ¿cierto? Pero la idea es que del 1 al 28 de octubre hagamos esta actividad o hagamos este proceso para ya cuando tengamos el 28 de octubre tengamos ya la documentación requerida, los permisos, los avales, saber en dónde vamos a desarrollar la actividad para simplemente hacer algunas correcciones de forma, ¿cierto? Y trabajar la fecha del 2 de noviembre para lo que es estas correcciones, el 5 de noviembre montar en la plataforma y obviamente el 18 de noviembre hacer la aprobación. Entonces, podría ser una buena estrategia. Entonces, aprovechar más bien los días del 1 al 28 de octubre para hacer esta gestión, ¿vale? Bueno, esto como calendario y como fechas. De igual forma, como les dije, los vamos a compartir en nuestra página del programa, al igual también en nuestro grupo de WhatsApp.
Como primera Profe. medida, señor. Pues en mi caso quiero hacer una crítica en eso. Por ejemplo, pues aún no se sabe de la presencialidad, entonces en mi caso pues de pronto se puede realizar un trabajo por aquí cerca donde vivo con otro colegio. El problema es pasar el proyecto que sea aprobado y que retornemos a la presencialidad. O en el caso de que realicemos un proyecto, digamos allá en Pamplona con lo que nos estaba comentando, y que no podamos viajar directamente de ella, ¿ahí qué se haría o cómo haríamos en ese caso? Muy bien, muy buena pregunta. Precisamente con el proyecto que queremos nosotros postular, ¿cierto? Buscamos trabajar este tipo de estrategia, digamos, virtual, no presencial. ¿Qué se busca? Que ustedes adopten las temáticas, un ejemplo, vamos a hablar de física, ¿cierto? Algún laboratorio, alguna temática de física en donde nosotros, por medio de los conocimientos que ustedes ya adquieren y también sobre el trabajo en plataformas, den a conocer el tema, lo expliquen de forma de video explicativo virtual, ¿cierto? Lo podemos subir en las diversas plataformas que tenemos actualmente, en donde con la parte teórica, con el listado de materiales, podamos desarrollar el dispositivo y que fácilmente cualquiera de los estudiantes, ¿cierto? De los cursos que vamos a tratar de orientar, puedan fácilmente construir lo que ustedes en la información están entregando, recrear el dispositivo o recrear el laboratorio. Obviamente con los elementos, ya sean elementos, digamos que reciclables, ¿cierto? En donde de cierta forma podemos apuntar a no, digamos, no utilizar dispositivos caros ni complejos, porque obviamente estamos hablando de que hasta ahora ellos están conociendo y van a conocer qué es lo que nosotros hacemos o cuáles son los dispositivos que nosotros manejamos. Entonces, son diseños básicos, pero que tengan un impacto interesante, sobre todo en la parte de afianzar los conceptos matemáticos y físicos y obviamente que el estudiante pues vea el funcionamiento del potencial de este tipo de herramienta o dispositivo. Entonces lo podemos hacer por medio de videos explicativos apoyado con guías, obviamente guías virtuales, impresas y demás, en donde se las brindamos al docente como apoyo, el video explicativo por parte del estudiante y el proyecto final que sería que al menos, no sé, por decir algo, si es un grupo de 30 estudiantes y se hacen grupos de 5 o de 3 estudiantes, que al menos la mitad o el 25% de los estudiantes puedan crear el dispositivo por medio de las estrategias virtuales. Obviamente, si hay alternancia o si tienen la oportunidad de trabajar en colegios cerca del lugar donde viven, pues ustedes van a tener la oportunidad de interactuar ya con ellos, en donde aplicaría la misma estrategia. Obviamente ya no tendríamos que hacer el video, ¿cierto? Porque lo vamos a poder desarrollar o explicar directamente a los estudiantes. Pero lo que se busca es que se explique la teoría, se explique los parámetros matemáticos y físicos que enmarca el diseño del desarrollo y posterior finalmente lo que se busca es el entregable que es, o básicamente el producto como nosotros, es que el estudiante tenga las habilidades y la capacidad de saber y de implementar lo que, digamos, el estudiante ustedes proponen, ¿vale? Esa sería una de las estrategias que tratamos de implementar con este tipo de proyecto de extensión, ¿vale? Alguno de ustedes me podría preguntar, pero bueno, profe, la verdad es que sí está muy bien lo de la parte electrónica, sí está perfecto lo de la parte de afianzar los conceptos de matemática y física, pero a mí se me da la música, a mí se me da la parte artística. Excelente, muy bien. Queremos que con este proyecto que radiquemos como programa, también tengan ustedes la oportunidad entonces de dar a conocer esas expresiones musicales o artísticas, en donde también tengan la oportunidad, por medio de videos explicativos, por medio de guías prácticas o por medio de la presencialidad o la alternancia, evidenciemos o tengamos la oportunidad de que los estudiantes afiancen lo que ustedes quieren dar a conocer, ya sea de pronto
una pieza musical, la interpretación de una canción, un baile típico, de pronto una manifestación artística como una pintura, de pronto un diseño, ¿cierto? Tenemos múltiples habilidades y lo que queremos es que potencialicemos esas habilidades, ¿cierto? No solo ligado a la parte electrónica, claro, es importante, nosotros somos electrónicos, pero a su vez también tenemos diversas otras habilidades que podemos acompañar con la digamos que, temática que nosotros manejamos en el programa. Recordemos que tenemos diferentes asignaturas que nos permiten potencializar este tipo de manifestaciones. Para ello tenemos las sociohumanísticas. Entonces, si alguien propone un tema o una didáctica que esté relacionado o encaminada a expresiones o manifestaciones artísticas, excelente, también las podemos tener en cuenta y obviamente trabajaríamos en función a ellas, ¿vale? No sé si quedó claro. Sí, señor. Perfecto. Entonces, vamos a rápidamente a dar una reseña de la plataforma. Permítame, y me ubico acá. Recordemos que el icono que tenemos a disposición es el de trabajo social y está en la parte de servicios. Al darle clic a trabajo social, pues vamos a tener una nueva ventana emergente que nos lleva al aplicativo de trabajo social. Para ello es importante conocer o reconocer los iconos predispuestos o dispuestos para ser utilizados. El primero es solicitar el usuario y la contraseña. Es lo primero que debemos hacer para poder acceder a este aplicativo. Obviamente el rol de nosotros es estudiante, por ende desde ahí debemos comenzar a gestionar el usuario y la contraseña. Posteriormente encontramos la llave, que es básicamente la de ingreso que nos permite acceder a nuestro entorno o a la plataforma. Para ello, entonces, como no tengo directamente el aplicativo de estudiante abierto, voy a apoyarme sobre la información que nos brinda interacción social, en donde nos explica cuáles son los iconos y a qué hace referencia cada icono. Entre ellos encontramos lo que estamos hablando, lo de gestión para el acceso o para crear el usuario en el aplicativo, lo que es el acceso al aplicativo, recordar el usuario o si de pronto se nos olvidó la contraseña, poder recordar estos, digamos que esta información importante, lo que nos permite también listar o agregar nuevos registros, búsqueda, verificar cuáles son los registros hechos en el sistema, el histórico de registros, visualización o la oportunidad de visualizar los registros que hemos desarrollado o realizado, modificar información ya registrada, eliminar la información registrada, ¿cierto? Y por último, salirnos del aplicativo. Entonces, esta es una de las muestras que pronto en la plataforma vamos a encontrar como iconos interactivos para gestión y para uso de trabajo social. Acá encontramos más o menos lo que es el entorno gráfico. Obviamente puede ser que ya haya tenido algunas actualizaciones. Lo estoy tomando, como les digo, de referencia de la página de interacción social, en donde encontraríamos entonces el entorno base, en donde vemos gestionar trabajo social, consultas, gestión de trabajos personales, glosario, versión y generalidades. Para ello, pues cada una de estas opciones nos brinda diferentes estrategias para desarrollar la gestión, la contraseña o el usuario, obviamente, y lo que es el entorno que vamos a desarrollar o a manipular. Entre ellos, la primera parte, que es la parte de solicitar nuestro acceso al campus de trabajo social, y posterior a ello tendríamos entonces una información base de nosotros en la plataforma, obviamente para poder hacer uso de la misma. Acá completaríamos información para actualización y posterior a ello nos inscribíamos o haríamos la preinscripción en plataforma. Esto es el preliminar antes de subir cualquier documento que no haya sido revisado por mí, por parte del director de trabajo social. Es importante entonces recordar que pues, se hace por medio de esta estrategia, ¿cierto? Que estamos acostumbrados a gestionar cuando usamos el aplicativo web.
Asimismo, entonces, generamos, digamos que los listados o los accesos requeridos para entrar al portal. Ya después en el entorno que nos ofrece, pues los diferentes aplicativos que la plataforma dispone para ser utilizados, y entre ellos encontramos diferentes orientaciones teniendo en cuenta lo que es buscar el proyecto que vamos digamos, a desarrollar, cuál es la institución, cuál es el código del mismo, y obviamente podremos ingresar digamos que a inscribir nuestro proyecto como tal. Esto yo creo que vamos a hacerlo cuando tengamos la oportunidad ya de tener nuestro proyecto como programa ya en plataforma para poder hacer el paso a paso de inscripción. Me gustaría entonces primero trabajar la parte documental, dejarla lista para simplemente hacer una nueva reunión para ver cómo inscribimos el proyecto y obviamente hacer el ejercicio en vivo. Entonces que uno de ustedes genere o desarrolle la inscripción del proyecto y hagamos todo el paso a paso. Yo creo que es un poco más eficiente. De todos modos, en la institución encontramos digamos, estos videos o estos paso a pasos explicativos acompañados de unos videos en donde podemos listar de forma adecuada los diferentes programas o los diferentes digamos, convenios que se tienen en trabajo social para poder desarrollarlos. Esto es más o menos para darles un paréntesis de cómo se ve la interacción en la plataforma. Pero pues ya muy seguramente ya algunos han tenido la oportunidad de desarrollarla, algunos otros hasta ahora lo estamos conociendo. Me gustaría hacer como el paso a paso. Acá tenemos la parte en donde se debe inscribir la propuesta, en donde tiene una serie de criterios. Estos criterios los tomé desde la plataforma y obviamente desde las directivas de interacción social para establecer nuestro documento de entrega. Para ello entonces voy a pasar al documento que vamos a desarrollar. Tendremos entonces lo que es el formato de presentación de la propuesta de trabajo social. Para ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Recordemos, esto es una propuesta. Por ende, debemos tener en cuenta las fechas de entrega, a quién hace referencia o a quién se va a enviar el documento, el título de la propuesta, el autor sería cada uno de ustedes, el documento de identidad o código con el cual están registrados en la Universidad de Pamplona, el número de contacto, correo institucional, institución en donde se va a desarrollar el trabajo social, como lo comentaba el compañero, ya sea en una institución de aquí de Pamplona o en los alrededores de Pamplona, que estamos trabajando con Tecnohumanitos, o ya sea directamente en donde nos encontramos en cada uno de nuestros lugares de residencia, podemos entonces relacionar la institución en la cual vamos a desarrollar la actividad. Obviamente debemos enmarcar en qué lugar se encuentra la institución, la persona responsable, ya sea el rector, el coordinador o alguno de los docentes de área encargados que obviamente designe o asigne la persona, digamos, que esté a cargo del colegio técnico, institución o centro educativo. También encontraríamos lo que es el correo electrónico de la persona que obviamente va a ser las veces de supervisor en la institución, teléfono de la misma persona, la fecha de aprobación, obviamente porque nosotros vamos a presentarle la propuesta y ellos deben tener en cuenta cuándo y desde cuándo vamos a empezar a trabajar o va a empezar a gestionarse el trabajo social. Fecha de inicio, posible fecha de inicio. Duración estimada del trabajo social que van a desarrollar ustedes. Esto puede durar tanto una semana como un mes o incluso un semestre. Esto obviamente en función a las diferentes directrices que se den por parte tanto de la institución como de ustedes, que son los que van a desarrollar el proyecto. Puede ser un proyecto tan amplio, ¿cierto?, que pueda durar más de un semestre, porque de pronto, como lo mencionaba el compañero, podemos que con el grupo solo nos veamos una vez por semana o nos veamos 2 veces a la semana, en donde solo puedo tener o aprovechar con ellos 1 hora o media hora. O puede hacer que entonces, por medio de las estrategias audiovisuales, videos explicativos, documentos o guías didácticas, pueda de cierta forma
agilizar el proceso y que ellos puedan hacer el desarrollo o generar los laboratorios de forma eficiente. Puede ser que en una semana lo terminen o que en 2 semanas lo terminen. Eso lo definen ustedes y obviamente lo reviso para que no tengamos complicaciones. Observaciones importantes o aclaraciones que se deban dar por parte de la institución o por parte del estudiante que va a desarrollar el trabajo social y la firma del supervisor. Esto como preámbulo para lo que es la presentación de la propuesta. Esta propuesta nos las pasan ya en un momento les voy o incluso más tarde por el WhatsApp, por el grupo, voy a compartirles el correo de trabajo social porque ahorita no estoy seguro si aún lo maneja la profe Emily. Entonces, pues para tener el envío o la recepción de estos documentos por parte de cada uno de ustedes. Por ahora, ¿alguna pregunta para detenerme en algún punto específico? Esto como documento de propuesta. Esta es la propuesta que ustedes van a pasar. Ahí analizamos, revisamos qué es lo que se va a hacer, en dónde se va a hacer y obviamente en cuál institución se va a hacer. Posterior a ello, entonces, tendríamos la propuesta formal. La propuesta formal, ¿qué lleva en cuanto a la información que se debe presentar? El título, nombre de la propuesta, reseña histórica o la ubicación de la comunidad. Esto es importante, reseña histórica. Si estamos hablando de un colegio, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo, el Provincial San José, o de pronto si trabajamos con Tecnumanitos estaríamos hablando de el colegio de Cácota, o ya sea de Chinácota, o ya sea alguno de los colegios que estén trabajando con esta ONG. Tendríamos entonces la reseña. ¿Qué es el colegio? ¿Cuál es la finalidad del colegio? ¿Cuál es el énfasis del colegio? Porque es importante saber cómo vamos nosotros a presentar nuestra propuesta. Como lo mencionábamos, puede ser que el colegio tenga un enfoque técnico, obviamente dado a la parte informática, o a la parte eléctrica, o a la parte de mantenimiento, o incluso a la parte artística. Por ende, entonces, debemos tener una reseña de cómo es el contexto del colegio para saber cómo ustedes van a trabajar con el colegio. Posterior tenemos lo que es la población beneficiada, objeto de trabajo social. ¿Cuál es o el curso o los grados que nosotros vamos a intervenir, ¿cierto? Para poder saber el contexto que vamos a tener con esa población. Vamos a identificar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que se presenta? Tal vez deficiencias en el uso de las herramientas tecnológicas, la falta de conocimiento para la implementación de, no sé, algunos laboratorios, afianzar algunos conceptos matemáticos o físicos, o incluso lo que es la parte de recreaciones artísticas. ¿Cuál es la necesidad que se tiene? La justificación, el por qué, para qué, cómo y cuándo se va a desarrollar. El objetivo general, importante, saber cuál es el objeto de ustedes para el desarrollo de la actividad en la institución o en la entidad, porque puede ser no sea un colegio, sino sea una entidad, tal vez de pronto trabajando con la alcaldía, tal vez trabajando con alguno de los entes adscritos a la alcaldía, el Instituto Departamental de Salud, de Cultura, entre otros. Eso depende, obviamente, de ustedes. El objetivo específico, ¿cuáles son los objetivos paso a paso que se van a desarrollar para dar cumplimiento al objetivo general? Referente teórico, esto es importante. El referente teórico nos marca o nos enfoca a lo que es realmente cómo vamos a desarrollar la temática, cuáles son las bases que vamos a tener en cuenta para desarrollar la temática, ¿cierto? En este caso vamos a hablar, un ejemplo, de la parte de conocimientos físicos o matemáticos, pues obviamente vamos a tener que dar de cierta forma una referencia de dónde vamos a tomar la información para poder ampliarla y presentarla de forma didáctica a las personas o a los estudiantes, porque pues no conocemos la población. Estrato social, entidad pública o privada, ya lo mencionamos, puede ser un colegio o puede ser una entidad. Cualquiera de pronto de sus denominaciones nos sirve para el trabajo con la comunidad. La población que vamos nosotros de cierta forma a intervenir o vamos a aportar con nuestro proyecto. Definir
si vamos a trabajar con niños, adultos, jóvenes y qué tipo de, digamos que, de población mayormente vamos a trabajar. Si son un colegio de caballeros, si es un colegio de señoritas, o si por el contrario de pronto trabajamos con el ICBF o si trabajamos con la Casa del Adulto Mayor, no sabemos, por ende necesitamos la denominación del mismo. El cronograma de actividades obviamente se va a proyectar directamente con el supervisor y con nosotros por parte de la universidad. El marco teórico, obviamente las referencias que vamos a adoptar, ya sea de conocimientos técnicos, conocimientos culturales o específicos, dependiendo de lo que vayamos a desarrollar. Obviamente la propuesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? De cierta forma, aterrizar la dinámica que vamos a implementar, las conclusiones que vamos a tener en función o en denominación a las mismas y las recomendaciones que se pueden dar para dar cumplimiento al mismo. No sé si por ahora tengamos alguna duda. ¿Por ahora tenemos alguna pregunta? No sé si me están escuchando, por favor me confirman. No, profe, no, señor. Perfecto. Esto entonces para presentar la propuesta formal. Digamos que la anterior es para dar a conocer el formato de la propuesta, o sea, qué es lo que nosotros podemos de pronto llegar a desarrollar. Ya aquí es la propuesta ya mucho más elaborada, ya tenemos definidos muchos aspectos y ya tenemos obviamente un trabajo coordinado con los profesores o con la entidad o con el supervisor que vamos a trabajar. Hay que aclarar algo en la información aclaratoria. Toda propuesta debe realizarse teniendo en cuenta, obviamente, el comité del departamento o docente encargado de las funciones de coordinación de trabajo social del programa. Esto quiere decir, lo vamos a tener en cuenta tanto mi persona como director de trabajo, el coordinador de trabajo social, como el profesor Jessy, quien es digamos que el que organiza todo el contexto en el programa de Ingeniería Electrónica como director de programa y también en la base de coordinación del Departamento de Eléctrica, Electrónica, Sistemas y Telecomunicaciones. Debe hacerse entrega de la propuesta de acuerdo al formato de presentación de la misma. Entonces, hay que hacer los pasos o los formatos anteriormente expuestos. De igual forma también se debe entregar diligenciado en su totalidad y con la firma de aval de los supervisores. Obviamente, después de revisada la propuesta y de hechas las correcciones, se debe subir a la plataforma. Ningún estudiante, y esto es importante, puede comenzar a desarrollar un trabajo social hasta tanto no haya sido aprobada su propuesta. ¿Por qué lo estamos referenciando? Muchos de los estudiantes nos ha pasado a través de todos estos años, han desarrollado diferentes trabajos sociales, en donde la persona o el supervisor pues le da su aval, hace la actividad y al momento pues nos llega a presentar ya el proyecto terminado. Nadie supo nada de qué iba a hacer, nadie tuvo en cuenta cuáles eran las pautas, cuál era la denominación, cuál fue la estrategia a implementar. Simplemente llegó con el aval de la carta del supervisor y nos mencionó pues que ya había terminado el trabajo social. Esto no debe hacerse, ¿por qué? Porque hay una relación, hay una connotación importante que nosotros debemos tener en la base de datos. Por eso el formulario previo a esta charla. La idea es que todo quede documentado, porque de forma eficiente nosotros podemos dar claridad de cada uno de los estudiantes que cursó o desarrolló trabajo social y cuál fue la temática que desarrolló. Obviamente eso es importante porque muchos proyectos de trabajo de grado han sido también de cierta forma influenciados por los proyectos de trabajo social, en donde ven una potencialidad y una proyección para trabajo de grado. Entonces esto es importante. Al igual también hay que aclarar que el horario del desarrollo de trabajo social es, digamos que, por decirlo así, es diferente o es propio tanto con el cronograma de actividades. ¿Por qué? El cronograma de actividades nos referencia de cierta forma global el trabajo por semanas o por días.
pero obviamente el horario que ustedes tienen en consideración, alternancia por decir algo, o en presencialidad, ustedes tienen una o dos o un par de horas a disposición para hacer la actividad. El trabajo en casa también cuenta como tiempo en desarrollo del trabajo social. La elaboración de un video, la elaboración de una guía, la elaboración de un material didáctico también cuenta como horas de dedicación. Obviamente hay que tener en cuenta de que no vamos a hacer un video y ese video nos vamos a durar 60 horas para presentarlo al final y ya. Hay que instaurar un cronograma y unas actividades específicas para poder elaborar cada uno de los entregables. El formato de asistencia diaria o de sesión, obviamente, se debe tener en cuenta para el cumplimiento del cronograma. Toda propuesta debe ir sustentada con bibliografía respectiva. Esto es importante, obviamente, porque nosotros nos basamos en algunas actividades, en algunos desarrollos, en algunos diseños, a no ser de que nos inventemos algo. Si lo inventamos, pues obviamente debemos tener nuestra autoría. De lo contrario, nos basamos siempre en bibliografía como todo lo que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Preguntas hasta el momento? Y por último, entonces, encontraremos lo que es el cronograma de actividades para el cumplimiento del trabajo social. El nombre, código, institución donde se va a realizar el trabajo social. Esto hay que tenerlo en cuenta de dos formas. Primero, presencial o virtual. Esto nos lo tiene que validar el supervisor. Por ende, yo acá organizo sobre el cronograma de actividades cuál fue la actividad que se desarrolló, cuántas horas para el cumplimiento de la misma se tuvo en cuenta para generar, obviamente, la validación por parte del responsable. Obviamente aquí tenemos en cuenta las horas de trabajo de diseño, las horas de trabajo del uso de las tecnologías o de las herramientas audiovisuales que vamos a trabajar, pero no podemos dar la totalidad de las horas a hacer un video y simplemente a lo último vamos y presentamos el video y bueno, pero ¿qué se hizo? ¿Solo un video o se hizo con base al video un desarrollo o una temática o una finalidad? Entonces es importante aclararlo. Y esta es la ficha que se debe presentar por parte del estudiante con el aval del supervisor. Entonces acá tenemos, obviamente se puede modificar o ampliar dependiendo obviamente del supervisor o del estudiante si bien lo requiere. Y obviamente aquí debe tener entonces la firma del estudiante y del asesor. Esos son entregables para dar cumplimiento a cabalidad de la entrega de nuestro proyecto de trabajo social. No sé si por ahora quedó alguna duda o alguna pregunta en función a esto. No, señor. Vale, no tenemos tampoco preguntas por el chat, ¿no? No, profe Ever. Profe Ever, me han consultado, son algunos estudiantes que ya hicieron trabajo social con humanitos, pero que no han tenido todavía el certificado y que lo hicieron hace un semestre, 2 semestres. Tuve la oportunidad de hablar con un compañero, de hecho hablamos por teléfono esta mañana, le hice la invitación a la reunión, pero me dijo que tenía algunos inconvenientes de horario. Creo, no sé si estamos hablando de la misma persona, él me envió las evidencias, los documentos y archivos que soportan el trabajo. Como la persona encargada o el supervisor en Tecnohumanitos es la ingeniera Mónica, yo ya me contacté con ella y le envié las referencias de la persona a consultar. Entonces estoy esperando que me hable porque si no estoy mal ella está en Alemania, entonces tenemos diferencia de horario, pero ella muy amablemente me va a generar la validación. Entonces yo le enviaría el formato, lo único que le pediría el favor de pronto al estudiante es si él ya tiene unas firmas de aceptación y si no haríamos el formato final para poder subir los entregables a la plataforma. Tengo que, no sé, profe, Yesid, de pronto, si tuvo la oportunidad de tener respuesta a la solicitud de que se hiciera
activo en mi perfil el icono de trabajo social para poder explorar. Aún no, profe, aunque ya se hizo la solicitud, no ha llegado todavía la confirmación. Vale, de todos modos, el día de mañana yo tengo una capacitación de trabajo social a las 3 de la tarde con, si no estoy mal, la profesional Mirta, quien es la encargada de esta gestión en interacción social. Entonces yo nuevamente le hago la consulta y obviamente tendría la oportunidad de tener acceso y empezar a revisar aquellos estudiantes que ya completaron su trabajo social y solo les falta el último, digamos que checklist del proceso, que sería la generación del documento, el informe de validación. Entonces, sí me gustaría primero tener acceso a la plataforma para poder verificar en qué proceso o si ya terminaron toda la parte de gestión por plataforma y simplemente dar el aval para que se descargue el documento, ¿vale? Gracias, profe. Profesor, hay una pregunta también de María Alejandra. Pregunta, ¿esos mismos parámetros son los que se tendrán en cuenta para el informe final? Ok. En cuanto al informe final, estamos revisando, porque como lo mencionamos acá en la propuesta, ¿cierto? En esta, en esta serie de ítems, en la propuesta no sabemos la modalidad o la metodología que se va a implementar. Por ende, entonces, básicamente el informe final sería la completitud de este documento, que es la propuesta, ¿cierto? Basados en lo que son las evidencias, de pronto la ampliación de las conclusiones, recomendaciones obviamente si hay. Entonces, estaríamos enmarcados ya con el cierre o la parte final del documento a presentar. Voy a hacer de pronto algunos ítems o algunas aclaraciones en ese aspecto para que lo tengamos claro, sobre todo en la parte de las conclusiones o los entregables dependiendo de la modalidad, y posteriormente daría a conocer el documento o lo subiría de pronto al grupo de WhatsApp previamente con la autorización del profe Yesid, si les parece bien. Sobre todo porque hay varias modalidades, ¿no? No sabemos de pronto cuál podríamos optar para dar cumplimiento al mismo. Entonces, habría que analizar esa parte un poco más detenido. Básicamente podría ser la metodología a desarrollar. Entonces, voy a incluirla. Podría ser desde este mismo formato, pues para tenerlo ya en cuenta, que serían los aspectos 17, 18 y 19, tal vez para entregar el documento final. No sé si fue claro. Sí, profe. Yo tengo una preguntita también. Estoy viendo en la plataforma y es un poco diferente lo que nos pide para la propuesta. O sea, no tiene tantos ítems. Sí, efectivamente. Entonces no sé cómo lo planteamos desde ahí hacia acá o si le enviamos la parte que usted nos pidió primero a usted o lo subimos de una así, no sé. Quería mostrar la siguiente imagen. No sé si se pueda comparar con la que actualmente está en la plataforma. Sí, así, creo que es la misma. Pareciera la misma, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, esta parte en la plataforma es la parte resumida del documento. Como pueden apreciar, en el documento hay muchos más ítems o mucha más información. ¿Por qué la necesitamos? Porque cuando hagamos nuevamente el listamiento de documentos para lo que es renovación o procesos de acreditación, debemos tener todos estos parámetros en función a los, digamos que, a los parámetros que nos piden los factores o el proceso de autoevaluación. Por eso se piden más información, ¿vale? Es por eso que de pronto se amplía más la información que se debe entregar, pero en la plataforma pues es una síntesis o una reducción de la misma. Entonces, hacemos, digamos que la síntesis y la subimos a la plataforma según los ítems que vemos en la imagen. Vale, profe. Profe, y otra preguntita.
Eso, o sea, el formato que usted nos muestra simplemente es como una guía porque sería en APA, ¿no? Lo que se realizaría o en qué. Sí, es muy buena la pregunta. Normalmente, pues, si bien se puede trabajar en APA, porque son documentos, no son documentos técnicos de tipo ingenieril, muy seguramente se trabaja en APA, que son, digamos que, los más apropiados para este tipo de metodologías. Si estamos haciendo de forma de entregables algún prototipo, alguna connotación muy particular, pues vamos a analizarlo, pero vamos a trabajarlo sobre todo en formato APA, ya que es parte documental, ¿vale? Sí, vale, profe. Y otra preguntita, la última. En el aspecto de aprende de adulto al docente, todavía se está trabajando lo de las TIC, ¿cierto? No sé si podría ser más específico en qué se hace en ese caso o si conoce algo más del proceso ese. O sea, en qué se trabaja. Claro que sí, voy a ampliar la información. En este auto maestro no solo son docentes de instituciones educativas, sino también son docentes de nuestra institución, de la Universidad de Pamplona, en donde, un ejemplo, por dar un ejemplo de los dos escenarios, digamos un ejemplo con un docente del programa de Ingeniería Electrónica, ¿sí? Un ejemplo, puede ser de cualquier programa. Ustedes en su trabajo social pueden acompañar al docente y instaurar una práctica de laboratorio o lo que es un proyecto final de aula, en donde hablamos de pronto, un ejemplo, lo digo pues en alguna de las asignaturas que estoy orientando, microcontroladores. Se haga un manual o un paso a paso de un proyecto final o se haga un paso a paso para un laboratorio en donde se den los códigos, se dé la explicación o la temática de los mismos, se dé lo que es los diferentes dispositivos que se necesitan para dar cumplimiento al laboratorio, los circuitos, los cálculos, el paso a paso para dar cumplimiento, para redondear la idea en un laboratorio o en un proyecto de este tipo. Si estamos hablando de pronto de diseño electrónico o electrónica análoga, se tendrán las mismas consideraciones. Obviamente, ¿por qué? Porque cada dispositivo tiene una matemática asociada y cada dispositivo a su vez trabaja bajo estándares o bajo características propias que se deben considerar en función a una finalidad o a un proceso, ¿cierto? Entonces, eso visto desde el punto de ingeniería, podemos aportar o apoyar sobre un proyecto o sobre un laboratorio. Obviamente, cada docente pues tendrá la oportunidad de trabajar más ampliamente la información, los recursos que necesitan. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de los materiales, cartillas o de pronto guías de laboratorio específicas para desarrollar cierto tipo de laboratorio. Hablemos de otro laboratorio que no sea microcontroladores, sino sea telecomunicaciones, que estemos hablando de pronto de una comunicación RDC232, una comunicación por fibra óptica. Ese tipo digamos que de material didáctico es necesario para poder contextualizar al estudiante. Ahora hablemos de la parte de los colegios o de los centros educativos técnicos y demás. Ellos digamos, recrean son falencias en la oportunidad de, digamos que, dar a conocer ciertas temáticas. Cuando estamos hablando de movimiento uniforme, movimiento angular, movimiento o incluso ecuaciones desde la parte matemática. ¿Cómo podemos nosotros generar una herramienta, ya sea en alguno de los simuladores que nosotros manejamos, llámese MATLAB, entre otros, en donde podamos ver cómo esas ecuaciones se traducen en movimiento y cómo ellos de cierta forma pueden ver o recrear de que una ecuación matemática o que de pronto movimiento uniforme o movimiento cualquiera de los que de pronto podamos ver en física pueda representarse gráficamente y que el estudiante pueda entenderlo mejor. O ya sea que de pronto por medio de un video demos una explicación y hagamos el análisis propio. Esto desde el punto de vista de los colegios. También en los colegios se presenta de que tienen ciertas carencias en cuanto al acceso al Internet, ¿cierto? Por lo general, pues están trabajando
en alternancia por WhatsApp o directamente con los estudiantes. Se podía implementar entonces una serie de tutoriales que sean fácilmente compartibles por WhatsApp o por cualquier otra red social, en donde fácilmente el estudiante pueda apropiar la temática, ya sea que hablemos de manualidades, ya sea que hablemos de artística, o incluso ya sea que hablemos de la parte de educación física, que también pues muchos de los estudiantes de nosotros son deportistas y obviamente pues son o tienen habilidades en diferentes disciplinas digamos que de este tipo de juegos deportivos. Entonces, esto lo podemos ver desde cualquier punto de vista. Lo importante que es que obviamente centremos una temática y tengamos una metodología adecuada para hacer el uso o utilizar las herramientas de la tecnología. También incluso podemos crear un blog en donde ese blog esté el desarrollo, el paso a paso, ya sea de los laboratorios, ya sea de los proyectos finales o ya sea incluso de las asignaturas de un colegio o de un colegio técnico. Esto podríamos revisarlo, cuál podría ser la mejor estrategia o la que fácilmente tenga acceso el colegio o el centro educativo. Nosotros en la universidad pues tenemos de cierta forma, entre comillas, facilidad en la conexión a Internet. En los colegios, pues se tienen algunas carencias. Vale, no sé si tengamos alguna otra duda. Si están por ahí. Por ahora, Perdón, no le alcancé a escuchar. que por ahora no hay más preguntas. Ok, perfecto. Entonces, voy a incluir lo que me estaban preguntando sobre el documento final para entregar. Entonces voy a incluir la parte final en el formato, por así decirlo, en los ítems que se deben tener en cuenta. Y voy a anexar entonces la presentación en normas APA para la presentación del mismo y tenerlas ahí ya establecidas desde un principio, ¿vale? Entonces, no sé si de pronto quedó clara la información. De todos modos, el acceso a la plataforma, como algunos de pronto no hemos tenido la oportunidad de tener acceso a la plataforma, el día de mañana que reciba la capacitación, voy a revisar cuáles son los ítems importantes o qué ha cambiado en cuanto a la plataforma. Cuando tenga acceso, voy a, si bien a generar un video explicativo, voy nuevamente a desarrollar alguna reunión que de pronto pueda ser importante para poder interactuar con ustedes, resolver algunas dudas y hacer el paso a paso de cómo se debe subir la información a la plataforma, ¿vale? Ok, profe, otra preguntita, la última. Para el caso de la intensidad horaria, ¿eso es exactamente 60 o depende de la calidad del proyecto o ese es el mínimo? Son 60 horas dadas, obviamente, pues, por la ordenanza de la universidad. El cronograma ustedes lo pueden trabajar con el supervisor, como lo mencioné. Puede hacer que de pronto ustedes hagan un material bastante interesante en donde requieran más tiempo en la realización del mismo, tal vez de pronto un entorno web, un blog de notas, un video tutorial. Esto recae tiempo, pero no podemos darle la mayor cantidad de tiempo a crear un video y dejar muy poco tiempo para que los estudiantes o que la persona recree lo que nosotros queremos dar a conocer en el video. Por ejemplo, si estamos haciendo es solo un ejemplo. Si estamos haciendo un cuadro, una pintura, pues no podemos hacer todas las 60 horas haciendo la pintura y simplemente esperar a que ellos en algún momento la terminen, porque los entregables que son las evidencias de que ellos aprendieron o que apropiaron el conocimiento. Quiere decir que ellos deben entregar la pintura o al menos recrear con las técnicas que ustedes ofrecieron los mismos trazados para desarrollar la pintura. Es solo un ejemplo. Pasa lo mismo con la parte electrónica o pasa lo mismo con la parte de temáticas de ciencias básicas. Es más o menos eso.
pero la disposición de tiempo ustedes la coordinan con el supervisor. Obviamente yo reviso y vemos si efectivamente pues hay una coherencia en cuanto a la disponibilidad de tiempo de ustedes de forma directa con el grupo o con las personas que van a aprovechar de sus conocimientos y las horas que ustedes necesitan para obviamente generar los materiales didácticos o incluso los prototipos. Entonces eso lo trabajamos entre todos, ¿vale? Ok, profe. Bueno, Profe, mucho gusto. Señor. profe, disculpe la pregunta. De pronto no se podría trabajar con el programa, dando algo así como asesorías en algunas materias ya vistas. Podemos verlo desde el punto de vista de acompañamiento a alguna de las asignaturas, en donde de pronto esa asesoría se puede volver más bien la oportunidad de recrear un proyecto final o incluso de mejorar alguno de los laboratorios. Un ejemplo, energías alternativas. El uso de las energías alternativas para energizar un proceso o energizar X o Y dispositivo. Entonces, sí se puede hacer, pero obviamente debe estar enlazado directamente con el docente, quien sería el supervisor en este caso, ¿vale? Ah, listo, profe, gracias. Otra pregunta. Por ejemplo, esta información o como tal esta reunión está siendo grabada o si hacemos otra reunión, otra información, ¿va a quedar mediante este grupo? ¿Hay algún grupo de Teams o por WhatsApp o por correo? Muy buena pregunta. De hecho, por eso el formulario de ingreso. La idea es organizar bien la información de cada uno de ustedes y compartir de la misma forma, pues en un grupo ya creado en Teams puede hacer la información importante o relevante, los archivos y también estos links de acceso a los videos. Y también, pues, recopilar de mi parte lo que es la base de datos de cada uno de ustedes, qué está trabajando cada uno de ustedes, cuál es el proyecto en el cual van a enfocarse y los tiempos en los cuales va a presentar su proyecto, para que no nos pase lo que, digamos, estábamos viendo en semestres anteriores, que inician trabajo social, pero tardan 2 o 3 semestres en terminarlo o en generar el certificado de finalización. Entonces, para que no nos pase esto, entonces tener digamos que un control en función a las actividades que vamos a desarrollar, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, con gusto. De igual forma, como les dije, yo este video lo descargo, lo subo a mis videos en YouTube y comparto el link para que tengamos a disposición de pronto lo que aquí se habló. Como les dije, también vamos a compartir el cronograma con el profe Jesse en la página del programa y en nuestras redes sociales. Bueno, no sé si de pronto podamos dar por terminada la sesión del día de hoy. Agradecerles a todos por el tiempo y la disposición y obviamente por las preguntas que nos desarrollaron. La idea es que quedara clara la información y sobre todo la dinámica o la temática que vamos a implementar o a organizar para que tengamos un mejor proceso en cuanto al trabajo que van a desarrollar. Entonces, eh, quienes de pronto falten aún por agregarse al WhatsApp, conocidos de ustedes que de pronto estén interesados, por favor me avisan para que se incorporen al grupo y poder compartir los documentos relacionados. Voy entonces a anexar lo que hace falta para el documento final, que serían los 2 o 3 ítems requeridos para la finalización, y lo comparto entonces para que lo tengamos presente y lo vayamos elaborando entonces, ¿vale? Listo, profe.
Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, profesor Ever. Profe Jessy, muy amable usted por su tiempo y por acompañarnos en la reunión. Al igual a todos los participantes, a los estudiantes, agradecerles por su tiempo. Y nuevamente estamos, al igual que con el profe Jessy, a la disposición para poder resolver o aclarar algunas inquietudes en pro del desarrollo de trabajo social. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, entonces que tengan una excelente tarde y nos encontramos en una nueva reunión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Buenas tardes.